la presentación de antígenos, ¿sí? Lo habíamos dicho, los primarios del timo, la médula ósea, salen las células completamente maduras, pero no expuestas a los antígenos. ¿Por dónde ocurre la presentación de antígeno? Pues, buenos amigos, los órganos linfoides secundarios. ¿Dónde y cómo se forman los órganos linfoides secundarios? ¿Cómo sabe el embrión? ¿Cómo sabe su cuerpo dónde formar un ganglio linfático, un tejido linfoide? Con estas células linfoides innatas, ¿sí? Con los linfocitos T innatos, algunos de los que ya vimos, interactúan con los otros tejidos, ¿sí? Y con esta quimiosina CXCL13, esa es la que les dice dónde debe colocarse el órgano linfóide, ¿sí? Dónde debe generarse. Con esa quimiosina CXCL13, ¿sí? Entonces miren, aquí, como les digo, en el ganglio linfático, en el vaso sanguíneo, perdón, donde esté el vaso sanguíneo y sea necesario hacer un ganglio linfático, pues ahí se acumulan estas células linfoides innatas, la mayoría del tipo T, generan CXCL13, la quimiosina esta, y hacen que ahí se empiecen a acumular los glóbulos blancos, ¿sí? Ahí con ese mesénquima alrededor de ese ganglio linfático, de ese vaso sanguíneo. Me invento, no sé, son los ganglios retroperitoneales, que tienen bastantes ahí, o paraórticos, por ejemplo. Entonces, al lado de la aorta, cuando son embriones, empiezan esos linfocitos T innatos a generar CXCL13 y ahí se empiezan a acumular el resto de linfocitos para hacer el órgano linfóide, ¿sí? Pues, por ejemplo, vamos a hablar primero de los ganglios linfáticos, que tienen full, ¿sí? Tienen un montón de ganglios. La menor parte de ellos pueden palpar. La mayoría están dentro de su cuerpo, entonces no pueden palpar. Los que pueden palpar son los axilares y los inguinales, ¿sí? Pero tienen mediastinales, retroperitoneales, celíacos, alrededor de muchos órganos tienen ganglios linfáticos, ¿sí? Las cadenas que pueden palpar se llaman periféricas, ¿no? Y sí son importantes en el examen físico porque pueden ser dato de algún proceso inflamatorio, infeccioso o tumoral. Entonces es súper importante aprender a palpar las cadenas ganglionares dentro del examen físico porque pueden ser un signo de alarma y a veces se detecta tardíamente un problema, por ejemplo un cáncer, pero a veces tempranamente puede salir un ganglio y hay más posibilidad de que puedan tratarle tempranamente a su paciente, ¿sí? Entonces, doctores, ya vamos a ver la estructura del ganglio linfático. De hecho, mejor eso primero. Ustedes tienen aquí una cápsula, ¿no? Aquí tienen la cápsula del ganglio linfático, que es de tejido conectivo, ¿sí? Forma por ahí unos tabiques y tienen varias zonas ahí que parten a través de la cápsula. Entonces, primerito, debajo de la cápsula, ¿sí? No, por la cápsula entran los aferentes, o sea, los canales linfáticos que vienen de los tejidos periféricos. Entonces, por aquí vienen trayendo los antígenos, ¿sí? Sale el canal linfático y el aferente, por aquí llegan todos los antígenos de los tejidos periféricos. Entonces, debajo de la cápsula justamente están esta población de macrófagos que se llaman de los senos subcapsulares. Justamente están ahí porque caen directo al aferente del ganglio, del canal linfático, y les permite capturar los antígenos, ¿sí? Los antígenos que van llegando por los canales linfáticos y luego pueden viajar a las zonas de linfocitos B o de linfocitos T para presentar el antígeno, ¿sí? Aparte, ya después de la cápsula, dentro del ganglio viene el parénquima, ¿sí? En el parénquima hay zona de linfocitos T y zona de linfocitos B. Entonces, nuevamente, aquí en el gráfico, los linfocitos B se acumulan en lo que se llama folículos linfoides, que son estos de aquí, ¿sí? Estas son zonas de linfocitos B. Entonces, cuando empiezan a proliferar full, cuando reciben un antígeno, se activa el linfocito B y empiezan a proliferar
montoncísimo, que eso ya vamos a ver en la inmunidad humoral. Dentro del folículo linfoide se forma lo que se llama un centro germinal, y eso se pasa a llamar folículo linfoide secundario. Entonces, cuando ven eso, que se puede ver en la patología, si sacan un ganglio y le ven al microscopio, pueden ver el folículo linfoide y se ven que tiene centro germinal, significa que está activado ese folículo, que ya ocurrió presentación de antígeno, se generó ya activación de los linfocitos B. Entonces esa es la diferencia entre el folículo primario y el secundario, la presencia del centro germinal. Y al lado de los folículos linfoides se llaman zonas parafoliculares. En las zonas parafoliculares, en cambio, están los linfocitos T, ¿sí? Al lado de los linfocitos B, al lado de los folículos. Entonces, en el parénquima, en las zonas parafoliculares tienen estas células que se llaman células reticulares fibroblásticas, que producen interleuquina 17 y CCL19, que atraen y albergan ahí a los linfocitos T, ¿no? Y de ahí salen unos canalículos chiquitos que se conectan con los folículos linfoides. Como veremos más adelante, las proteínas se presentan al linfocito T, y para generar anticuerpos el linfocito T tiene que apoyar al B. Cuando no son proteínas, el linfocito B puede directamente activarse, pero si no, necesita el linfocito T viajar al folículo linfoide, estar cerca del T del B para poder hacer la generación de anticuerpos. Como les digo, ya vamos a ver, ¿sí? Y también en las zonas parafoliculares hay generación de linfotoxina y factor de necrosis tumoral por las células reticulares fibroblásticas, que eso ayuda a mantener la proliferación de los linfocitos T. Y en cambio, en los folículos linfoides hay esta población especial de células dendríticas que se llaman foliculares, que presentan directamente los antígenos a los linfocitos. ¿Sí? Sí, detesto la música de fiestas de 15. La razón principal para tomar, creo que es evitar oír esa música. Entonces aquí están los senos subcapsulares, ¿no? Donde están los macrófagos y captan los antígenos y pueden presentar tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T en las zonas parafoliculares. ¿Y de ahí qué pasa, doctores? Tanto se activan los linfocitos B, digamos, proliferan, se vuelven específicos para ese antígeno, y después se pueden hacer células plasmáticas, ¿no es cierto?, que ya se especializan en producir un solo tipo de anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces las células plasmáticas salen por el aferente del ganglio, ¿no? Salen por el aferente del ganglio, por el eferente, perdón, del ganglio, y se van a los tejidos periféricos, donde deben estar, ¿no? Unas se van a los tejidos periféricos, otras se van a la médula ósea, ¿no? Y los linfocitos T activados, igual, los que ya son específicos para un antígeno, igual, tienen que regresar al tejido por donde entró el antígeno, porque ahí están listitos para la segunda exposición, hacer respuesta adaptativa, ¿sí? Por eso es que hay canal aferente también, y obviamente tienen arteria y vena, porque el ganglio necesita nutrición, ¿sí? Pues aquí está zona parafolicular, células reticulares fibroblásticas. En el folículo linfoide, en cambio, tenemos las dendríticas foliculares, ¿sí? También, entonces, doctores, por el eferente, aparte de llegar, o sea, puede llegar directamente el antígeno y los macrófagos del seno capsular le capturan, ¿sí? O también ya llega la dendrítica activada, porque acuérdense que en los tejidos periféricos también la dendrítica puede ya haber captado un antígeno y ya puede estar activada. Y normalmente lo que hacen es eso, o sea, viajar a un órgano linfoide para buscar al linfocito T que tenga ese antígeno, ¿no? Entonces las células dendríticas llegan por vía linfática y están en las zonas parafoliculares, por sus prolongaciones largas están estirando y contrayendo las prolongaciones para tratar de buscar entre los linfocitos T de ese ganglio el que tenga su antígeno.
buscan, ¿no? Eso es lo importante. Pues más o menos pueden hacer 1000 visitas, o sea, la célula dendrítica recibe 1000 linfocitos T por hora, y los linfocitos T pueden recibir hasta 5000 dendríticas por hora, ¿no? Entonces, la célula dendrítica que no encuentra su antígeno sale a circulación para buscar en otro lado. El linfocito T también. Los linfos T que no encuentran su antígeno salen a buscar en otros ganglios, ¿sí? O en otros órganos linfoides, porque para eso fueron creados, ¿sí? Normalmente pueden hacer 2 viajes, y si no buscan, se mueren los pobres sin lograr su antígeno, si se mueren vírgenes los pobrecitos, pero bueno, así funciona, más o menos hacen 2 viajes, y si no encuentran, se mueren los linfocitos, ¿sí? ¿Cómo pasan los linfocitos T a la sangre? Igual, acuérdense que vienen del timo a los órganos linfoides, a los ganglios linfáticos, o salieron de un órgano linfoide y se van a otros a buscar su antígeno. Entonces, los linfocitos entran a la sangre a través de los capilares venosos, al lecho venoso del capilar, ¿sí? Y los principales mediadores que les ayudan a entrar, primero acuérdense que la selectina L es exclusiva de los linfos. No es como la E y la P que servían para hacer el rodamiento en la migración leucocitaria, sino la L es exclusiva para que los linfocitos T entren a los ganglios linfáticos o a los órganos linfáticos. Es muy importante la selectina L, ¿sí? Y de las quimiosinas, la más importante que les atrae los ganglios linfáticos es la CCL19 y la 21. Esas dos son las que atraen y controlan la circulación de los linfocitos. Tenemos otras dos, pero más importantes son las CCL19 y la 21. Y acordémonos siempre de la selectina, que es exclusiva de los linfocitos. La selectina. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? Bueno, vamos ahí. Entonces, como les digo, ¿no? CCL19 y CCL21 les ayudan a ingresar al ganglio linfático y estimulan básicamente este receptor, el CCR7, que está en los linfocitos, ¿sí? Y por otro lado, en cambio, los linfocitos B responden a esta quimiosina, la CXCL13, ¿sí? Y ese en cambio les hace localizar en los folículos linfoides gracias a este receptor que es el CXCR5, ¿sí? Pues ahí está cómo se localizan en el ganglio linfático tanto los linfos T como los B. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta el antígeno, cuando se activan, sean los linfocitos T o los B, o ambos? Pues pueden activar la inmunidad celular y humoral a la vez, ¿no? Entonces los ganglios empiezan a crecer, incrementan el flujo linfático y el flujo sanguíneo también, ¿no? Los linfocitos B proliferan en los folículos linfoides y se forma el centro germinal, como les digo, y por otro lado los linfocitos T activos empiezan a migrar a la periferia del folículo linfóide. Porque ¿cómo proliferan los linfocitos B? Con ayuda de los T. Los T van seleccionando los mejores linfocitos B, hacen madurar la afinidad de los antígenos, de los anticuerpos, que ya vamos a ver. Por eso es que migran hacia el folículo linfoide para poder interactuar con los linfocitos B, ¿sí? Obviamente, si son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, pueden interactuar directo con los B. La célula dendrítica folicular les puede presentar directo a los B y hacer IgM sin necesidad de los linfocitos T, ¿sí? Y finalmente, pues, se generan linfocitos de memoria, ¿no? Pues todo eso sucede cuando ocurre la presentación de antígeno. Y por eso es cuando hay proceso inflamatorio y infeccioso, les crecen los ganglios y se vuelven palpables. Es por eso, ¿no? Y normalmente cuando es la primera presentación de antígeno, más crece, ¿no? Las segundas veces ya no crecen tanto. Por ejemplo, al niño
que le da herpes por primera vez, estomatitis herpética, suelen unos ganglios grandotes y dolorosos. Y a las siguientes veces que les da herpes en la vida, solo les salen los fuegos, ya ni les da fiebre ni nada, ya no crecen los ganglios. Pues normalmente es en la primera presentación de antígenos donde son más notorios, digamos, ¿no? Pues los linfocitos B que se activan se llaman plasmablastos, ¿sí? Los linfocitos activos, y empiezan la producción de anticuerpos, ¿no? El primero que producen es el anticuerpo IgM, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, y conforme van madurando, llegan a un momento en que alcanzan el tope de la especialización, ya producen un tipo específico de anticuerpo y ahí se llaman células plasmáticas, ¿sí? Las células plasmáticas ya paran de reproducirse, ya no se dividen, ¿sí? Y tienen vida media larga, ¿no? Y producen anticuerpos ultra mega específicos. Entonces hay dos grupos de células plasmáticas. El primero viaja a las mucosas o a los tejidos por donde ingresó el antígeno. Y si viaja a las mucosas, se especializa en producir ¿qué anticuerpo? IgA, que es la inmunoglobulina de las mucosas, ¿no? Súper bien, doctora, ustedes no han empezado fiestas de quito. Mientras que los que viajan a la médula, ¿sí? Que también son de vida media larga, se especializan en producir ¿qué anticuerpo? IgG, no, porque es de vida media corta, IgG. En su médula producen IgG casi que de por vida, ¿no? Acuérdense que en la médula había esos nichos de las células plasmáticas y una célula súper importante que hace o favorece la permanencia de ese nicho de células plasmáticas en la médula son los eosinófilos, que producen interleuquina 6 y ese factor de crecimiento de los linfocitos B que se llama IPREN, que ayuda a que se queden esas células plasmáticas en la médula. Por esas de la médula son que cuando les hacen un examen de anticuerpos y les sale IgG positivo, significa que ya les dio antes la infección. Es por esas células, las de la médula son las que generan ese IgG protector. Por ejemplo, las embarazadas del centro de salud que les piden el storage, no sé si han visto, ¿no es cierto? Pues ahí tienen toxo, IgG positivo, negativo, para toxo, IgG positivo y IgM negativo de toxo. Entonces, si está embarazada, ¿no? Piden el storage en la primera consulta y le sale el toxo IgG positivo, IgM negativo, significa que la señora ya tuvo toxoplasmosis antes del embarazo. Y le dicen, señora, usted está tranqui, ya no le puede dar toxoplasmosis, una cosa menos. Ya solo debe evitar que le maten los sicarios, que no haya lo que sea, al menos del toxo ya no se debe preocupar. En cambio, si tiene toxo IgG negativo, la embarazada, chuta. Hay que decirle, vea, no se acerque a las heces de los gatos, coma la carne bien cocinada, lo que sea, porque si le da toxo en el embarazo, pues guau, ¿no? Entonces la importancia de los anticuerpos, ¿sí? De por sí hay que comer la carne bien cocinada, en especial las hamburguesas, que es lo que más se puede infectar. O sea, lo que no deben hacer es comer hamburguesas término medio. E. coli seguro, diarrea seguro. La otra carne si consumen en un buen lugar, lo que sea, y es término medio todavía, pero nunca coman carne molida término medio, es como que la A02 seguro. ¿Sí saben qué es A02? El código de gastroenteritis infecciosa, el CIE10. Vean una hamburguesa término medio, no les recomiendo, les soy sincero, ¿sí? Y de ahí pues tenemos las subpoblaciones otras de linfocitos B. Solo para recordar, tenemos los linfocitos B1, que son linfocitos innatos, como ustedes recordarán. Están básicamente en el anillo de Waldeyer, producen anticuerpos naturales que no requieren presentación de antígeno, clase IgM, y los ocupa bastante el neón, ¿sí? Los linfocitos B2 son los linfocitos B normales que tienen en su cuerpo, los que hacen todas las clases de anticuerpos. La población más grande de linfocitos B la tienen en su etapa adulta y lo que sea, ¿no? Y
los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que son igual que los B1, pero están en el vaso, ¿no? Igual solo producen IgM, anticuerpo natural, y también son predominantes en el nervio. ¿Sí? ¿Preguntas de los ganglios linfáticos, doctores? ¿No? Muy bien. Segundo órgano linfoide en tamaño, después de los ganglios linfáticos, porque juntos son gigantescos los ganglios linfáticos. El segundo órgano linfoide es nuestro buen amigo el vaso, ¿no? El vaso, doctores, es como una esponja, ¿no es cierto? Una esponja grandota por donde toda la sangre se filtra, ¿sí? En 20 latidos filtra la total de la boleta, en 20 latidos de su corazón, ¿no? Entonces, cada día puede pasar varias veces la sangre filtrándole un montón de veces. Para eso sirve el vaso, ¿no? Entonces, detecta antígenos sanguíneos, a diferencia de los ganglios que detectan más antígenos que van por los canales linfáticos. También destruye los eritrocitos senescentes, los viejitos, como ya habíamos dicho previamente. Y otra cosa muy importante es un reservorio. Así como la médula, el vaso tiene su reservorio de 25% de los linfos del organismo. O si necesitan linfos, el vaso también funciona como reservorio. Entonces, súper importante. No es un órgano vital, pero no tener vaso, así es un problema ahí también. Que no tiene vaso, tiene que estar ahí pendiente de no infectarse ni nada de eso, ¿no? Entonces el vaso es grande, ¿no? El vaso es grande, tiene su hipocondrio izquierdo, igual lo mismo, ¿no? Está recubierto de una cápsula fibrosa por donde viajan las arteriolas, las fibras nerviosas. No tiene linfáticos, por supuesto que no tiene linfáticos porque filtra la sangre, y a través justamente de las arteriolas es por donde ingresan los linfocitos de la circulación, ¿no? Entonces acuérdense que alrededor de las arteriolas del vaso, tienen esto que se llama tejido linfoide periarteriolar, ¿no? Que constituye en conjunto lo que se llama la pulpa blanca del vaso. Entonces el tejido linfoide periarteriolar, alrededor de las arteriolas, tiene los centros germinales, tiene folículos linfoides y tiene zonas de linfocitos T. Entonces esas arteriolas después se van haciendo más tortuosas hasta que en la parte venosa se transforman en unos sinusoides, sí, súper tortuosos y todo, que es donde se destruyen los glóbulos rojos, y esa en cambio se llama la pulpa blanca, ¿sí? Entonces el tejido linfoide del vaso está alrededor de las arterias, ¿no? Y se llama pulpa blanca o tejido linfoide periarteriolar. Y ahí están los centros germinales, ¿sí? ¿Tocar la puerta? Abrirse. Ya. Bueno. Bien, la pulpa blanca alrededor de las ramas de la arteria esplénica, como decimos, se ocupa la vaina linfoide periarteriolar. Mira lo que estoy diciendo, me dio ansiedad. Entonces ahí están los linfocitos CD4, ¿sí? Igual que en la parte en las regiones parafoliculares del ganglio linfático, y alrededor de los CD4 están los folículos linfoides, los linfocitos B, ¿sí? Más o menos parecido a la arquitectura del ganglio linfático, ¿sí? Y después pues, las arteriolas empiezan a hacer cordones sinusoides venosos, que se llama pulpa roja, ¿no? En la pulpa roja, en cambio, hay un montón de macrófagos que son justamente los que destruyen los eritrocitos, que procesan los complejos de antígeno-anticuerpo, todo lo que llega a través de la circulación. Y también hacia la pulpa roja van los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas, ¿sí? Para después igual salir a circulación, ¿sí? Entonces los senos venosos, como son así súper dilatados y todo, ahí se pueden almacenar eritrocitos, y también el endotelio tiene fenestraciones, tiene poros, ¿no? Pues los eritrocitos jóvenes pueden pasar a través de las fenestras, pero los viejos no.
Entonces ahí se van destruyendo y luego terminan de ser metabolizados por el vaso, ¿no? Entonces, tiene altísimo eritrocito, tiene bastantes leucos, por eso es que cuando se lesiona el vaso es nada, joda, porque sangra un montón, ¿no? Pues un buen porcentaje de gente que vive sin vaso es después de trauma abdominal, ¿no? Accidentes de tránsito, lo que sea, cuando el vaso se rompe, es imposible de reparar. Lo que hay que hacer es sacar y ya se quedan sin vaso los pacientes, ¿no? Tanta cantidad de sangre que almacenan, ¿sí? Y hay, pues, entre la transición entre la pulpa blanca y la roja, hay esto que se llaman los senos marginales, ¿no? Por los senos marginales es donde principalmente ingresan al vaso los linfocitos, también los macrófagos y células dendríticas desde la circulación, y es donde, bueno, ustedes se recordarán que hay dos poblaciones de linfocitos B en el vaso, justamente los de la zona marginal, que son los de la inmunidad innata, y nuevamente son los que producen IgM y que son más frecuentes en el neonato, ¿no? Justamente se localizan en la periferia entre la pulpa blanca y la roja, que es lo que se conoce como zona marginal, ¿no? Entonces, doctores, ¿para qué sirve su vaso? Como les digo, no el vaso de las fiestas de Cristo, sino el vaso de vaso, ¿no? ¿Para qué sirve ese vaso? No compartirán los vasos tampoco, igual. Pero hay un montón de COVID, doctores, el COVID, influenza. Mejor no compartan los vasos. Entonces, doctores, el vaso lo principal es para filtrar antígenos de la sangre, ¿no? Así como los ganglios linfáticos es para filtrar de los tejidos periféricos, el vaso es para los antígenos sanguíneos. Segunda cosa importante, el vaso produce tupsina, es el principal órgano que produce tupsina. Entonces es un estimulante de la fagocitosis, es uno de los estimulantes más potentes de la fagocitosis. Pues también sirve para estimular la fagocitosis, ¿sí? La tercera, en el neonato, la actividad de los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que producen anticuerpos naturales por la vida. Inmunidad innata, como les digo, IgM, anticuerpos naturales. Y la tercera, hay esta subpoblación, que acuérdense que sí dijimos, de los neutrófilos, que se llaman neutrófilos ayudadores, que están en el vaso, que sirven para mantener y que haya una buena población de linfocitos B, ¿no? Pues, como les digo, si no tienen vaso, todo bien, pero se pueden morir. Como todito, pero bueno. Pero si no tienen vaso, si no tienen vaso, tienen más riesgo de infecciones por microorganismos encapsulados, como el estreptococcus neumonía, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, más riesgo de morirse por mordeduras de animales, porque la mayoría de las bacterias de la boca del gato y del perro son encapsuladas, ¿sí? No hacen también la fagocitosis, más chance de que si sangran por una anemia o algo no tengan reserva de leucos, entonces es medio jodido. Personas sin vaso tienen que vacunarse del neumococo, del hemófilos, de un montón de cosas. Si les muerde un animal tienen que correr a las emergencias, porque se pueden morir en 2 horas por sepsis fulminante. Pues también es un poco una joda no tener vaso, ¿no? Ojalá todos. Siguiente órgano linfoide, las placas de Peyer. Las placas de Peyer, en cambio, es del tejido linfoide de su mucosa intestinal, ¿no? Entonces, más o menos es la misma arquitectura. Tienen sus linfocitos T y tienen ahí los folículos linfoides. Así son las placas de Peyer. La arquitectura es más o menos parecida para todos. Pero estas son súper importantes, tienen una particularidad que es la necesidad de la interacción con su microbiota intestinal, ¿sí? Que es la interacción como más compleja de la microbiota de todo el cuerpo. Porque la piel tiene su queratina y todo ahí no es tanta joda, pero en cambio en el intestino sí. Ahí sí hay disbiosis de la microbiota intestinal, es una tontera que uno vive inflamado y después da infartos, Alzheimer, todas esas cosas. IBUs, todo por la alteración de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, bueno, como les digo, es parecido, folículo linfoide y las zonas de linfocitos T. Obviamente aquí sí viajan las células plasmáticas desde los ganglios y todo,
acá a las placas de Peyer y se especializan en producir IgA, ¿no es cierto? Y los linfocitos T de memoria también se quedan en las placas de Peyer listos para combatir o defendernos de antígenos del intestino. Y la otra cosa importante de la placa de Peyer es esto, las células M, ¿no? Entonces acuérdense que las células M están entre el epitelio intestinal, pero no tienen vellosidades, ¿sí? Entonces las células M justamente son las que transfieren los antígenos de la luz intestinal hacia las células dendríticas de las placas de Peyer para que sean presentados a los linfocitos, ¿no? Y entonces ahí, dependiendo del tipo de antígeno, ocurre una respuesta inmunitaria específica, dependiendo del antígeno que entreguen las células M, ¿no? Entonces, las células dendríticas que son CD103 positivas, ¿sí?, son las que presentan los antígenos normales de su intestino, la microbiota normal, los antígenos habituales, ¿sí? Entonces, estas estimulan la producción de linfocitos T reguladores. Entonces, para evitar que haya respuesta inflamatoria cuando los antígenos son conocidos, cuando las bacterias son las suyas, las chéveres de su intestino, ¿no? Los lactobacillus, los peptostreptococcus, todos los que son buenos, ¿no? En cambio, las células dendríticas CD103 negativas, ¿sí?, transfieren antígenos a los linfocitos T de memoria que cuando son nuevos, ¿sí?, causan respuesta inflamatoria, causan destrucción, ¿no? Y son nuevos, causan destrucción, causan respuesta inflamatoria porque probablemente sean bacterias patógenas de su intestino, ¿sí? Y cuando es la exposición previa, cuando se parece acá a antígenos conocidos, favorecen la producción de inmunoglobulina A, ¿no? Pero las CD103 negativos son para las cosas que son potencialmente más patógenas que las que son CD103 positivas. Las unas sirven para su microbiota, las otras para la bacteria que se comieron en la carne mal cocinada y ese tipo de cosas. Estas son para la respuesta inmunitaria, ¿sí? Las CD103 negativas. Siguiente órgano linfoide, el tejido linfoide de la vía respiratoria superior, ¿no? Pues el tejido linfoide de la vía respiratoria superior se conoce como el anillo de Waldeyer, ¿no? Y se compone de ese tejido linfoide que se llaman amígdalas, ¿sí? Pues las amígdalas, acuérdense, no solo tenemos las palatinas, que son las que las faringias, que son las que se pueden ver, las palatinas son las que ustedes examinan con el bajalento, pero también hay amígdala faríngea detrás del paladar duro y también hay amígdalas linguales que son tejido linfoide chiquito que no se puede ver. Las únicas que podemos ver son las palatinas, ¿no?, cuando examinamos. Pues las amígdalas aquí es diferente, ¿verdad? O sea, están recubiertas por epitelio escamoso parecido al de la lengua, ¿no? Ahorita la prueba ya salió. ¿No? Ah, pero hasta las 5 y hasta las 4 y 10 creo que está abierta, ¿no? 3 y 10. Así avancen. Ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere dar ahorita? Ahí ya. Entonces están cubiertas igual de epitelio escamoso y hacen unas invaginaciones de epitelio escamoso que se llaman criptas, ¿no? Y ahí adentro están los folículos linfoides, miren, igualito. Entonces lo mismo, hay zonas parafoliculares de linfocitos T, zonas foliculares de linfocitos B, hay linfocitos B1, también hay linfocitos B innatos, ¿sí? Pero algo característico de la vía respiratoria superior es esto, que hay una población significativamente mayor de linfocitos de NK. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será que aquí en la vía respiratoria superior tienen más linfocitos de NK? Porque es un epitelio que se está renovando constantemente. ¿A qué infección? ¿Por qué agente?
Porque ¿de qué patógeno nos defienden los NK principalmente? Los virus. 90% de las infecciones respiratorias superiores son virales. Por eso tenemos alto NK en su vía respiratoria superior. Y obviamente el anillo de Waldeyer tiene conexión con todos los ganglios linfáticos de su cuello. Cuando tienen una infección respiratoria alta, no es raro que se les hinchen los ganglios, ¿no? Tenemos el mal. El mal es el tejido linfoide especializado de las mucosas, donde tenemos ya el de las placas de Peyer que ya vimos, pero también tenemos en la nariz, tenemos en el árbol bronquial, tenemos en el tracto genitourinario, ¿sí? Entonces ahí es igual, hay folículos linfoides y también en las otras mucosas es importante que hay bastante linfocito intraepitelial, que son innatos, principalmente los gamma delta, ¿no? Que sirven como patrullaje para detectar tempranamente antígenos de las mucosas y destruirlos, ¿no? Tienen bastante tejido linfoide en su apéndice también, ¿no? Que nadie sabe muy bien para qué sirve tanto tejido linfoide del apéndice. Es diferente que en el vaso. Si le sacan el apéndice no pasa nada con este tejido linfoide, no es así 100% necesario, pero llama la atención la gran cantidad que hay de tejido linfoide en el apéndice. Y aparte de las placas de Peyer, en el colon tienen otros órganos linfoides que se llaman complejos linfoglandulares, que también son acúmulos de tejido linfoide localizado en el colon, ¿no? En la piel, doctores, que es importante, dos cosas. La primera, que hay bastantísimo linfocito intraepitelial. Justamente lo que les digo, los gamma delta, la principal órgano donde están es en la piel, ¿no? Hay hartísimo, porque sirven para patrullar toda la superficie de la piel en busca de antígenos vitales, ¿no? Y los queratinocitos justamente les ayudan a madurar. Y la otra cosa importante de la piel, sus buenas amigas, las células del lámina, ¿no es cierto? Son células dendríticas, no son macrófagos, ahora se sabe que son células dendríticas, son especiales de la piel, están especializadas en captar antígenos de la piel, después pierden su E-caderina y viajan a los ganglios linfáticos para presentar los antígenos vitales. ¿A dónde se va? No, mentira. Tiene que irse a su tierra, dice, según ya afuera saca la botella así de la mochila. Y finalmente, doctores, pues tenemos los órganos linfoides terciarios, ¿no? Los órganos linfoides terciarios, acuérdense que son órganos linfoides anormales, ¿no? Nacen en un tejido cuando hay inflamación crónica, cuando hay enfermedades autoinmunes y todo, ¿no? Entonces suceden los órganos linfoides terciarios porque en el tejido inflamado, doctores, se activan los fibroblastos. Los fibroblastos se activan y empiezan a producir, miren, CXCL13, CCL19, CCL21. Entonces empiezan a llamar células inmunitarias, empiezan a llamar linfocitos y se transforman en tejido linfoide, ¿no? En tejido linfoide donde no debe haber, ¿sí? No debe haber tejido linfoide. Por ejemplo, si tienen artritis reumatoidea, salen en las sinoviales, o si tienen tuberculosis alrededor de los granulomas, a veces se forman folículos linfoides y así. Pues acordarse que los órganos linfoides terciarios son anormales, son patológicos. Suceden cuando hay inflamación crónica, no aguda, porque no se avanza a reclutar linfos cuando es inflamación aguda, solo cuando es inflamación crónica. ¿Sí? Si gustan pueden dar su lección, esperando que les vaya bien.